Bueno, a ver, vamos a calarle, vamos a empezar. Eh, a ver, ¿cómo les fue con la tarea, muchachos? La tarea de investigación de los escáneres, ¿cómo les fue? Bien, bien, ¿Hubo escáneres que no encontraron? sí. ¿Mm? Yo siento que sí. ¿O sí los encontraron todos? Sí, profe. ¿Sí? Su silencio me tranquiliza. No, sí las encontré, profe, todo. Arre. Bueno, vamos a empezar ahora con los sensores, muchachos. Vamos a empezar con el sistema de admisión. Recordemos que cuando nos referimos al sistema de admisión, pues en este caso son los sensores que están conectados o tienen algo que ver con el múltiple de admisión, ¿sale? El múltiple de admisión de aire, ¿vale? El primer sensor que vamos a ver es este, el MAT. MAT en español significa sensor de temperatura de masa de aire, que más bien conocemos este sensor en todas las marcas por el nombre de sensor IAT, sensor IAT. El sensor IAT se traduce como sensor de temperatura de aire de admisión. IAT es Intake Air Temperature, o sea, temperatura de aire de admisión. ¿Vale? Bueno, entonces este sensor es lo que hace, mide la temperatura del aire de admisión. ¿Sabes? ¿Dónde se encuentra? Pues normalmente cuando está suelto, está en la manguera del portafiltro. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos, bueno, aquí la imagen del donde está el portafiltro, donde está el filtro de aire, o el filtro de polen, como le dicen algunos. Y tengo el sensor IAT enseguidita. Físicamente es como este, es este. Es un sensor que nada más los vehículos más viejitos lo tenían de metal, como de latón, como este, de la derecha. Pero ya normalmente todos lo tienen de plástico, como el que tenemos aquí en la izquierda. ¿Sabe? Es un sensor que solamente tiene dos cables y mide la temperatura del aire. ¿Para qué mide la temperatura del aire? Porque dependiendo de la temperatura del aire, va a cambiar la densidad y por lo tanto va a regular también la cantidad de combustible que se va a inyectar. ¿Sale? A ver, vamos entendiendo una cosa. ¿Qué es lo que cambia con aire frío y qué es lo que cambia con aire caliente? Sí, pues la densidad. A ver, vamos a poner ejemplos prácticos. Vamos a pensar. Yo tengo dos recipientes, dos tanques de oxígeno, pone. Uno lo voy a llenar con aire frío y el otro lo voy a llenar con aire caliente. A ver, el frío y el calor afectan al oxígeno como toda la materia, como por ejemplo el metal. Los metales cuando les metes calor, ¿qué le pasa al metal? ¿Se calienta? Sí, a huevo se calienta, pero ¿qué le pasa? Por ejemplo, nosotros cuando queremos quitar sensor de oxígeno, que está bien apretado en el múltiple de escape, muchos mecánicos recomiendan como quitarlo en frío o en caliente. ¿Qué es lo que cambiaría si está frío y si está caliente? Pues lo apretado que está. ¿Y por qué cambia lo apretado que está dependiendo de la temperatura? Porque se dilata. ¿Sale? Entonces, un cuerpo, un metal, por ejemplo, si yo le pongo calor, ¿qué le va a pasar? ¿Se expande o se contrae? ¿Se contrae, profe? Con calor no, con calor se expande. ¿Sale? No se expande. Exacto, se expande. Entonces, en el caso del aire caliente, vamos a ponerlo así. ¿Qué le pasa entonces a las moléculas de oxígeno? Se expanden y están grandotas.
Así. Estoy exagerando, pues, pero es un ejemplo. Con aire caliente, el oxígeno está más expandido. Algo así. Y al contrario, con el aire frío, a ver, ¿qué crees que le pasa al oxígeno? Ahí sí se va a contraer. Entonces, si yo tengo aire frío, el oxígeno se contrae, los átomos están más chiquitos. El pinche átomo feo. Algo así, nomás para que se den una idea. ¿Sale? Entonces, aquí la cuestión es, muchachos, ¿en cuál de los dos va a caber más oxígeno? ¿En el aire frío o en el aire caliente? ¿Cuál tiene más concentración de oxígeno? ¿En el caliente? ¿El caliente tiene más oxígeno? Chécale bien. En el frío, profe. Pues si no es burro, es burra, ¿verdad? A ver, en el aire frío, el aire es más denso. ¿Por qué? Porque tengo más oxígeno en menos espacio. Tengo más concentración de oxígeno. ¿Sale? O sea, como está contraído, cabe más. Entonces, eso lo hace un aire más denso. Y en el aire caliente significa que es menos denso. En el aire frío cabe más oxígeno. La fórmula química del oxígeno, acordémonos, es O2. ¿Sale? Y en el aire caliente, yo tengo menos O2, menos oxígeno. ¿Sale? Entonces, eso es lo que cambia dependiendo de la temperatura del aire. Depende de la cantidad de oxígeno que hay en el aire y por lo tanto, pues va a cambiar la cantidad de gasolina que va a inyectar. Entonces, ¿en cuál de los dos va a inyectar más gasolina el sistema? ¿Con aire frío o con aire caliente? Aire frío. A ver, porque hay que acordarnos, ¿eh? Hay que acordarnos del principio de la mezcla estequiométrica, la mezcla ideal. Dice que por 14.7 partes de aire inyecta una parte de gasolina. Sí, pero ¿qué pasa si sube el nivel de aire? El nivel de gasolina también tiene que subir. Si el nivel de aire baja, el nivel de gasolina también tiene que bajar. Porque si sube el aire y no sube la gasolina, ahí tengo una mezcla pobre. O por ejemplo, baja el aire, pero no baja la gasolina, ahí tengo una mezcla rica. Entonces, van a la manita, sube uno, sube el otro, baja el uno, baja el otro. Entonces, más oxígeno, ¿qué ocupa? ¿Más gasolina o menos gasolina? Más gasolina, más hidrocarburos. ¿Sale? Y como si no es burra, es burra, entonces con aire caliente, ¿qué pasa? Tengo menos oxígeno, puede tener menos inyección de gasolina. ¿Sale? A ver, un ejemplo. La temperatura, un ejemplo práctico que ahorita todos lo van a percibir machín. Ahorita en la mañana está medio, bueno, ya está haciendo calorcillo, pero está más fresco. ¿Cómo respiras con el fresco? ¿Respiras más sofocado o más libre? O sea, huevo que más a gusto, ¿no? Tienes más oxígeno. Pero en cambio, en la tarde, cuando está haciendo calorcillo, ya te empiezas a sofocar. ¡Ay, cabrón! Y no respiras bien. ¿Por qué? Por esto mismo, porque hay menos oxígeno en el aire. Por la temperatura, por la densidad. ¿Sale? Entonces, esto es lo que le importa al sensor. No le importa tanto la temperatura, más bien le importa la densidad del aire. O sea, qué tanto oxígeno hay, obviamente, pues dependerá de la temperatura. ¿Arre? Bien. Entonces es eso, muchachos. A ver, vamos a volver el documento. Aquí está. Bien, entonces, este es el sensor IAT o MAT, como lo quieres decir. Eso hace, mide la temperatura del aire y dijimos está en la manguera del filtro.
despuesito del filtro de aire. Dice que es un termistor de coeficiente negativo. Sensor termistor de coeficiente negativo. ¿Eso qué significa? Por lo que tenemos aquí en letras negras grandototas. Que este sensor con mayor temperatura de aire tiene menos resistencia. Tú le cheques con multímetro la resistencia, con mayor temperatura tiene menos. Y con menor temperatura, al contrario, tiene más resistencia. ¿Sale? O sea que la temperatura y la resistencia están así, están al contrario. Sube la temperatura, baja la resistencia. Baja la temperatura, sube la resistencia. ¿Sale? Póntelo a pensar así. A ver, no tenemos mujeres en la transmisión, ¿verdad? Voy a decir algo misógino. Imagínate, por ejemplo, las mujeres. Entre más frías, más se resisten. Y entre más calientes, menos se resisten. Si hubiera una mujer aquí me hubiera zampado un putazo. Yo hubiera una marca aquí afuera. Bueno. Estos son muchachos. Este sensor por más resistencia, bueno, perdón, con la temperatura, mayor temperatura, menor resistencia, menor temperatura, mayor resistencia. ¿Vale? Van al contrario. Y todos los sensores de temperatura son iguales, ¿eh? Este es sensor de temperatura de aire. Tengo otros sensores de temperatura como el de refrigerante. El STI es igual, mayor temperatura, menor resistencia y similar. ¿Vale? Bueno, la conexión aquí les puse unos diagramas, obviamente no son todos. Recordemos que aquí tenemos un chingo de vehículos. Les puse los más comunes, ¿sale? De todos modos, si alguien ocupa un diagrama, pues ya me avisa y se lo consigo, ¿sale? Les diría que les vendo un manual de diagramas, pero ahorita no hay. Aquí está lo que les explicaba, muchachos, la densidad del aire. Dependiendo si el aire es frío o si el aire es caliente, pues cambia la densidad. O sea, que cambia la concentración de oxígeno en el aire. ¿Por qué? Porque el oxígeno con el frío se contrae y con el calor se expande. Por eso cabe más o cabe menos en el mismo espacio. ¿Sale? Esto es la densidad. El sensor tiene dos cables. El sensor, así tiene su conector. Yo lo desconecto. En su arnés, un cable va a tener 5 volts por parte de la computadora y el otro cable va a tener tierra de sensores. ¿Sale? O sea, ambas alimentaciones van a estar en cuanto yo abro el switch. Recordemos que para que mi computadora me alimente todos los componentes que alimenta, incluyendo sensores y actuadores, necesita tener el switch abierto. ¿Sale? Entonces, con el switch abrido, dicen, tengo 5 y tierra en el otro. ¿Sale? Pero este sensor da su señal por caída de voltaje. A ver, este sensor por la parte de adentro tiene una resistencia así, pero, bueno, es una resistencia variable, porque en la parte de adentro tiene una laminita. Es una laminita diminuta, ¿sale? Que se mueve para arriba o para abajo dependiendo si se expande o se contrae. Entonces, teniendo en cuenta, a ver, como aquí, tengo yo el cable de tierra. El cable de acá es de tierra. Y llega esta patita. Igual en este dibujo, este cable de acá es de tierra. Llega ahí. Y el otro cable, dijimos, tiene 5 volts por parte de la compu. Y esos 5 volts solamente van a estar completos cuando mi sensor está desconectado. Nada más. Con sensor desconectado y switch abierto. ¿Vale? Pero este sensor da señal por caída de voltaje. A ver, ten en cuenta que un sensor, por ejemplo, un sensor efecto Hall tenía 3 cables. El de voltaje, el de tierra y el de medio de señal por lo regular. El MAP es igual. El MAP tiene 5 volts, tierra y señal. El TPS igual, 5 volts, tierra y señal. Y este nomás tiene 2. Tiene uno de 5 volts y otro de tierra. Entonces, ¿por dónde va a sacar la señal? Dices, por Bluetooth, ¿verdad? O por infrarrojo. No. La misma línea de 5 volts es la misma línea de señal. A ver, ¿cómo funciona eso? Dijimos, tengo la tierra. Y el otro cable es de 5 volts.
corriente directa, solamente van a estar completos con este desconectado. Ujú. En ambos. ¿Vale? Pero todo depende de la temperatura para que esta laminita de aquí suba o baje. O sea, todo depende también. A ver, dijimos, con el frío, ¿qué le pasa a las cosas? ¿Se expanden o se contraen? Se contraen. Otro ejemplo práctico. ¿Qué pasa con los huevitos? Cuando tienes frío, ¿qué les pasa? Ay, cabrón, parecen como huesitos de durazno, ¿no? Y cuando tienes calor, no mames, te andas tropezando con ellos. Entonces, colores, pues, ¿sale? Entonces, aquí está la minita que tengo dentro. Eso le va a pasar cuando el frío se contrae y se contrae hacia abajo. Baja la laminita. Entonces, todo el pedo está así. Estos 5 volts se van a aterrizar, pero todo depende qué tan cerca o qué tan lejos esté de la Tierra. O sea, cuando está el frío el sensor, ¿qué tan lejos está la laminita de la Tierra? Pues está más lejos. Entonces, ¿qué pasa? La señal cae, o sea, ya no son 5 volts, va a caer el voltaje, pero hay menos. ¿Por qué? Porque se aterriza menos. ¿Y por qué se aterriza menos? Porque está más lejos de la Tierra. ¿Sale? Todo depende de esta laminita, qué tan lejos está de la Tierra, aterriza menos o aterriza más. Entonces, todo lo contrario. Cuando está caliente el sensor, tengo mis 5 volts cuando está desconectado, ¿sí? Pero, cuando se calienta, se expande y se expande hacia arriba. Ahora, ¿qué le pasó a la distancia entre los 5 volts y la Tierra? Es más corta. O sea, los 5 volts están más cerca de la Tierra ahora. Entonces, ¿qué le va a pasar al voltaje? Va a caer. Pero ahora va a caer más. Va a caer más porque se aterriza más. Es por eso. ¿Sale? Entonces, yo cuando le checo resistencia, recordemos que cuando checamos resistencia, básicamente le estás checando la distancia del circuito también. Entonces, quiere decir que ¿cuál circuito es más largo? ¿Cuando está frío o cuando está caliente el sensor? Pues cuando está frío, la distancia está de aquí, todo esto, hasta aquí. Y cuando está caliente es de aquí a aquí, nada más. Repito, entonces, ¿cuál circuito es más largo? ¿Frío o caliente? Frío. Frío. A ver, les voy a poner, este es frío. Y este de acá es caliente. ¿Sí? Frío es más largo el circuito, entonces es por eso dijimos que cuando disminuye la temperatura, o sea, cuando está más frío el sensor, la resistencia, ¿qué le pasa? Sube. Y con la temperatura sube, ¿qué pasa con la resistencia? Baja. No. Es por esto, muchachos. ¿Saben? Así es como funciona este sensor. Bueno, entonces, este sensor, yo tengo esta tablita de aquí para checar sus valores de resistencia y de voltaje. ¿Sale? Dice que 10 grados centígrados debe de tener cerca de 6,000 ohms, o sea, 6 kilo ohms. Acordémonos que el multímetro, los rangos de miles de ohms de resistencia, no te lo dicen miles, te lo dicen kilo ohms. ¿Sale? Entonces, yo el multímetro, a ver, vamos a ver el multímetro. Aquí tengo los rangos de resistencia. Ahí dice la herradura, dice que son ohms, es resistencia. Ok.
Entonces, si yo tuviera el sensor, ahorita estamos como, pongámosle 20 grados. A 20 grados, ¿cuántos ohms dice que debe de tener de resistencia este sensor? 3.400. 3.400 ohms. A ver, déjenme ver si lo puedo acercar más. Porque ustedes están en el celular y está más cabrón, ¿no? Ahí está, un poquito más cerca. Dice que a 20 grados centígrados debo de tener cerca de 3.400 ohms. O sea, ¿cuántos kilo ohms? 3.07. 3.4 kilo ohms. ¿Sale? Entonces, ¿en qué valor de resistencia voy a poner el multímetro? El primero dice 200, pero son 200 ohms. ¿Sale? O sea, ese no me alcanza a leer 3.400. El siguiente rango dice que son 2K, o sea, 2.000 kilo ohms. 2.000 kilo ohms, ¿me alcanza a leer 3.400? No. ¿Y el siguiente rango cuál es? 20K. O sea que son 20 kilo ohms. O sea, 20.000 ohms. ¿Ahí ya me alcanza a leer la resistencia de este sensor? Sí, ahí sí. ¿Sale? Son cuestiones técnicas, muchachos. Acordémonos de cómo se utiliza el multímetro. Para saber los rangos, obviamente. ¿Sale? Y ojo también, que baja la resistencia, también sube y baja el voltaje de la señal. ¿Sale? O sea, aquí yo tengo el sensor a 10 grados centígrados, tengo 6.000 ohms de resistencia. A ver, gemelo, hay eco. A ver. Ahí está. Ya no se oye tanto. A ver, entonces tengo a 10 grados centígrados el sensor. Oh, que la chingada. Si sigue yendo mucho, muchacho, bájale poquito. O no sé dónde lo tengas, que está haciendo mucho eco. A lo mejor está rebotando el sonido de la bocina. A ver. Bueno, ya no se oye tanto ahí. Ahí está bien. Entonces, conforme sube la resistencia, también sube el voltaje. Y si baja la resistencia, baja el voltaje. ¿Sale? Entonces van de la manita. Resistencia y voltaje van de la manita. Bien. Las pruebas del sensor. A todos los sensores les pongo al principio una tablita de códigos de falla. ¿Vale? Entonces dice aquí que los códigos de falla de OBD1 de este sensor son el 23 y el 25. 23 es señal baja y 25 es señal alta. ¿Sale? A ver, ¿qué podemos entender con señal alta o señal baja? Con el voltaje. A ver, dijimos que cuando este sensor está más frío, ¿qué le pasa al voltaje? ¿Sube o baja? Baja. No, cuando está frío, el voltaje sube. A ver, dijimos que el voltaje y la resistencia van de la manita. En este sensor, si baja la resistencia, baja el voltaje. Si sube la resistencia, sube el voltaje. ¿Sale? Entonces, aquí dijimos, este sensor sube la temperatura, baja la resistencia y por lo tanto también baja el voltaje. A ver, hay mucho muchacho. Déjalo en silencio. A ver, te voy a silenciar. Ahí está. Ya, ahí está. Bien. Entonces dijimos, señal baja. Señal baja es voltaje bajo. El voltaje baja, como la resistencia también baja, cuando la temperatura es alta. ¿Sale? Y todo lo contrario. El voltaje va a ser alto cuando sube la resistencia, o sea, cuando la temperatura es baja. O sea, que cuando tengo temperatura baja, la señal va a ser alta. Cuando tengo temperatura,
perdón, cuando tengo señal baja, la temperatura va a ser alta. Entonces, entre más baja es la señal, es más temperatura. Como si estuviera más caliente el sensor. Como si estuviera más caliente el aire. ¿Sale? Y si tengo señal alta, es todo lo contrario. Es como si tuviera menos temperatura. O sea, como si el aire estuviera más frío. Entonces, de aquí vamos visualizando un poquillo las fallas. ¿Qué fallas me puede provocar entonces si la señal es baja? Si la señal es baja, dice que tiene más temperatura, o sea que conforme el aire es más caliente, dijimos, la inyección disminuye. O sea, una señal baja me produce entonces que inyecte menos gasolina. Y una señal alta, que me dice que el aire es más frío, que se supone que entre más frío más inyecta, entonces una señal alta provocaría que me inyecte más combustible. Sin embargo, a ver, hay que aclarar una cosa. ¿No? Este sensor no me provoca fallas muy Ahorita me estoy ocupado. espectaculares, muy cabronas, ¿sale? O sea, este sensor no va a provocar que no prenda tu carro, no va a provocar que tengas un chingo de humo negro, no va a provocar explosiones, no va a provocar... O sea, sí te provoca que suba y baje la gasolina, pero no tanto, no tan cabrón, ¿sale? Aquí se las especifican las fallas, muchachos. A ver, tengo los códigos de falla. Aquí está, Sí. fallas del sensor. Dice, cuando tengo un código de señal baja, que me puede dar el código 23E9D1 o me puede dar el código P112E9D2, informa erróneamente de una temperatura de aire mayor, o sea, como si el aire estuviera más caliente, y provoca que se reduzca la inyección, perdón. Sin embargo, no genera fallas muy serias, solo me provocaría, vamos a subrayarlo aquí, en rojo. ¿Qué falla me provocaría? Con señal baja, provocaría petardeo, bajas RPM, pero sin apagarse el carro, y una ligera falta de potencia al acelerar. Y aquí dice, ojo, pero no provoca que el vehículo se apague o pierda demasiada potencia como para que no avance. ¿Sale? O sea, esas son las fallas, fíjate. O sea, de las fallas, las menos peores. O sea, es muy mínima las fallas que me provoca este sensor. Y todo lo contrario. Ahora vamos a subrayar en azul con señal alta. Señal alta me da el código de falla 259D1 o el P0113. Salud. El 9D2. Dice, informa erróneamente de una temperatura de aire menor. O sea, como si estuviera más frío el aire. Y esto provoca que aumente la inyección. Sin embargo, al igual caso que el anterior, no genera fallas muy serias. Solo, por ejemplo, que suba las RPM. Por ejemplo, en marcha mínima, mi motor en marcha mínima con motor caliente debe estar alrededor de 700, 800 RPM. Y si este sensor me está provocando falla de señal alta, posiblemente puede llegar a las 900, por ejemplo. ¿Sale? Pero no me provocaría fallas muy cabronas como que explote el escape o algo así. Y dice, también olor a combustible crudo en el escape. A ver, combustible crudo, o sea, no es que se cosa, es que se queme, ¿sale? Entonces, entre más combustible tengo y no se detecta y no se manipula el tiempo de la chispa, por ejemplo, pues no se quema, la mayoría. Y es cuando tengo combustible que no se quema en el escape, eso me puede provocar, primero, que no pase la verificación, por ejemplo. Segundo, si es muy en exceso la gasolina que está saliendo cruda por en el escape, puede provocar humo negro, puede provocar flamazos, explosiones, es eso, ¿sale? Pero provocan, en este caso nada más el olor, no te provocan ni explosiones, ni humo negro, ni nada por el estilo, ¿sale? Bien, estas son las fallas de este sensor. Las pruebas, a ver, Está pagando. vamos a hablar de pruebas. Vamos a hablar de estos términos, muchachos, para no estar hablando de con switch abierto, motor apagado y sensor desconectado, con switch abierto, motor apagado y sensor conectado. Nah,
A ver, vamos a abreviar, ¿sale? Y estos son términos que se utilizan en todas las marcas. Lo utiliza mucho Ford, por ejemplo, pero lo podemos utilizar para todas las marcas. Los términos son estos. Lo que es el término COEO, el término COER. ¿COEO qué es? COEO es de la abreviatura en inglés Key On, Engine Off. O sea, switch abierto y motor apagado. Y COER es Key On, Engine Relenting. O Engine Running. Running es corriendo. Nada más que motor corriendo está muy amplia la expectativa de que puede estar desde marcha mínima hasta rajamadres a 3000, 4000 RPM. Entonces vamos a ponerle el ralenti, ¿sale? COER es motor, a ver, dice, COER es switch abierto, motor en marcha mínima, en español. COEO es switch abierto y motor apagado, en español. COEO es apagado, switch abierto, motor apagado. COER es switch abierto, motor en marcha mínima. ¿Sale? Entonces, explicados esos términos, vamos a explicar entonces las pruebas que se le hacen a este sensor. Dice, número 1, con sensor para COEO, o sea, COEO dijimos es motor apagado, switch abierto, y sensor desconectado. Dice, verificar las alimentaciones en el arnés. ¿Qué alimentaciones dijimos que tiene este sensor con switch abierto y motor apagado? Debe tener 5 volts, y en el otro cable debe tener tierra. ¿Sale? Desconectado. Y también le puedo checar la resistencia. O sea, recordemos que tenemos esta tablita. Esa tablita me está indicando la resistencia que debe tener según la temperatura. O sea, ahorita si el motor está relativamente frío, o sea que no lo he prendido en todo el día, pues el aire también está frío. Recordemos que pues el aire de admisión se agarra del compartimento del motor. Y si el motor se calienta, el aire de admisión también se calienta. ¿Sale? Porque se calienta el compartimento del motor. Entonces, ahorita que, por ejemplo, estemos a unos 20 grados centígrados, entonces debería de tener esa resistencia aproximadamente. Dijimos de 3400 ohms. Entonces, dice, COEO, switch abierto, motor apagado. Lo que debo de revisar es alimentaciones. ¿Cuáles alimentaciones? De 5 volts y tierra de sensores. Los cables. O sea que desconectado a los cables debe de tener eso, 5 y tierra. Y al sensor le voy a checar resistencia. Y la resistencia, pues tengo que verificar según la tabla que les proporcioné. ¿Vale? Bien, ese es con motor apagado, motor apagado, switch abierto. Ahora en COEO, igual switch abierto, motor apagado, pero ahora con sensor conectado. ¿Qué debe de pasar? En cuanto yo conecto el sensor, ¿qué le pasa a los 5 volts? Ya no son 5 volts. En cuanto lo conecte, hay un consumo y va a caer. ¿Por qué? Porque se aterriza, dijimos. En cuanto lo conecto, debe de tener una caída de 5 volts. ¿Pero cuánto va a caer? Ahí tengo la tablita. Dice aquí también que dependiendo de la temperatura, varía el voltaje que me da en su señal. ¿Sale? Entonces, si yo estoy a 20 grados centígrados con motor apagado y frío, el sensor me debe de dar aproximadamente 3 volts de señal. ¿Sale? O sea, ya no son 5 volts. En cuanto yo lo conecté a 20 grados, me da 3.07 volts. Pero si estuviera caliente como unos 50, bueno, pongámosle 40 grados, dice aquí, me daría cerca de 2.13 volts. ¿Vale? Entonces, cuando yo conecto el sensor, cae los 5 volts, pero los 5 volts van a caer dependiendo de la lectura de temperatura. O sea, dependiendo de la temperatura, el voltaje puede caer más o puede caer menos. El chiste es que cae. Pero para eso debo de verificar la tabla que les proporcioné. ¿Saben? Y sí hay que tener en cuenta que la temperatura ambiente es si el motor está relativamente frío, o sea, no lo he prendido en todo el día. Y ahora en COER. COER ya es motor prendido. Dice la variación de los 5 volts. Dice, conforme se calienta el aire de admisión,
aumenta la temperatura del motor y conforme aumenta la temperatura del motor, se calienta el aire también. Y entre más caliente está el aire, hay que recordar que también la señal cae. O sea, que entre más frío esté mi motor, el voltaje que me da este sensor de su señal es más alto. Y entre más frío, el voltaje es, perdón, más frío es voltaje más alto y más caliente el voltaje es más bajo. ¿Sale? Bien. Esas son las pruebas del sensor MAT o el sensor de temperatura de aire de admisión. ¿Sale? A ver, muchachos, antes de que se nos acabe esta transmisión, les voy a volver a mandar otra invitación ahorita. ¿Sale? Vamos a cortar este. Vamos a empezar otra vez.